Adelante, Irwin. Muchas gracias, Cindy. Bueno, muy buenas noches a todos, hermanos. Un placer poder estar con ustedes hoy. Otro tema de apologética 1, que ya estamos, perdón, estamos bastante avanzados, gracias a Dios, y felicitar a todos los que han perseverado en este curso. De verdad que, pues, bueno, antes de que los felicite yo, estoy seguro que el Señor está muy feliz con ustedes y le agrada mucho el que estemos todos ahorita perseverando y que ustedes hayan seguido en este curso. Entonces, pues primero mis felicitaciones a todos, de verdad, en nombre del ministerio, y nosotros con mucho amor y mucho servicio tratamos de dar lo mejor, ¿verdad? Si bien es cierto, a veces hemos tenido algunos conflictos, algunos contratiempos. Ustedes saben que bueno, tratamos de que esto salga de la mejor manera, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a ver si me avisan. Vamos a ver si puedo compartir para iniciar la temática de hoy. Vamos a ver. Opa. Deme un segundito nada más. Bien, ahí se ve la presentación, ¿verdad? Exacto, sí se ve. Perfecto, bueno. El tema que tenemos hoy es falsa misericordia. Hermanos, y este es un tema muy interesante, es un tema que está hoy, digamos que muy actualizado. Es un tema de actualidad dentro del ministerio, dentro de la apologética, dentro de la iglesia. Es un tema muy actualizado. Y podríamos decir que es una apologética, con estos temas hacemos una apologética intraeclesia. No sé si ustedes han escuchado ese apologética intraeclesia, pero lo que quiero decir con el tema o con esta palabra es que hacemos apologética dentro de la iglesia. Y parece mentira, hermanos, pero a veces cuesta más hacer apologética dentro de la iglesia que afuera, ¿verdad? A veces presta más oído los de afuera que en la misma iglesia. Y corregir dentro de la iglesia a veces es difícil, ¿verdad? A veces se juzga más duro a la apologista cuando trata de evangelizar dentro de la iglesia que hacia afuera. Y este es un tema que se las trae, es un tema, como les digo, que nos lleva a hacer esa evangelización adentro de la iglesia, a defender la iglesia, a defender la doctrina de la iglesia con los mismos católicos, ¿verdad? Y a veces, como les digo, es más difícil aún, pero estamos llamados a hacerlo. Dice Monseñor Charles Chaput, dice lo siguiente: una estrategia pastoral que minimiza el pecado en nombre de la piedad no puede ser piadosa porque es falsa. ¿Ok? Vamos a escuchar nuevamente, vean lo que dice Monseñor Charles. Dice, una estrategia pastoral que minimiza el pecado en nombre de la piedad no puede ser piadosa porque es falsa. Eso dice Charles Chaput. San Agustín dice lo mismo, pero de una manera más clara. San Agustín dice, la verdad debe ser dicha con amor, pero el amor nunca puede impedir que la verdad sea dicha. ¿Eh? Esto de San Agustín, esta frase, yo creo que cada uno tenemos que tenerla en las puertas, tenerla en la refri, ahí pegado, en los cuadernos, escribirla, tenerla ahí, porque es importante. Esta frase hoy es más actual que nunca, ¿no? La verdad debe ser dicha con amor, pero el amor nunca puede impedir que la verdad sea dicha. ¿Ok? O sea, no podemos mentir en nombre del amor.
porque no van una con la otra. Antes de hablar de lo que es falsa misericordia, hermanos, vamos a ver qué es misericordia. Yo creo que lo primero es, bueno, ¿a qué se refiere cuando hablamos de misericordia? Y principalmente desde el punto de vista cristiano. La palabra misericordia tiene su origen en dos palabras, que es miserere, que significa compasión, y cor, que significa corazón. ¿Eh? Entonces, ser misericordioso es tener un corazón compasivo. Eso es ser misericordioso, tener un corazón compasivo, un corazón que se compadece de la miseria del otro. Entonces, al decir que Jesús es misericordioso, pues es claro que Jesús lo que hace es, tiene un corazón, ¿verdad? Tiene un amor que se compadece de la miseria del otro, que se compadece de nuestra miseria, ¿no? De nuestro pecado, Él se compadece de nosotros, ¿verdad? Pero, y evidentemente el amor es más fuerte que la muerte y es más fuerte que el pecado. Eso es claro, eso es claro. Por eso recordemos algunos textos. Primera de Juan 4:8, Dios es amor. De Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió su único hijo para que todo el que crea en él no muera, mas tenga vida eterna, ¿no? O sea, ese es el amor de Dios. Entonces, el amor es más fuerte que la muerte, sí. Y vean quién murió por nosotros, el Señor Jesús. ¿Mm? Por eso esta frase es muy importante. El amor es más fuerte que la muerte. Claro que el amor venció a la muerte. El amor de nuestro Señor. ¿Mm? Y Él siendo de condición de no haber humana, pero sin haber pecado, Él llegó, hermanos, se entregó como un cordero al matadero, ¿verdad? Siendo inocente, para que nosotros tuviéramos vida eterna, para que las puertas del cielo se abrieran. Ese amor, yo creo que nadie lo ha hecho por nosotros, ni nuestros padres ni siquiera. Lo que hizo Jesús es irrepetible. Nadie más lo va a hacer por uno. Nadie. De la forma en que Jesús lo hizo, nadie va a volver a hacer un sacrificio tal por nosotros. ¿Mm? Menos con esa gracia, con ese regalo. Nadie. Es irrepetible lo que Jesús hizo. ¿Verdad? Y literalmente, el amor es más fuerte que la muerte. Y es más fuerte que el pecado. Porque el pecado lleva a la muerte. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios. Pero el amor, como dice Corintios 13, ¿no? Está la esperanza, la fe y la caridad. Pero el mayor de ellos es la caridad, el amor. Entonces, evidentemente, el amor de Dios es más fuerte que el pecado. Eso no tiene discusión. Y tenemos por ahí la parábola del hijo pródigo, que yo creo que todo el mundo la ha escuchado, ¿no? Y cómo este hijo sale, va, desperdicia, despilfarra dinero, hace locuras, cuando se da cuenta todo lo que ha perdido y todo lo que ha hecho, y se acuerda allá en la casa de mi padre cómo estaría, y regresa, ¿no? Y cuando el padre lo recibe y dice, hagamos la mejor fiesta, el mejor banquete, porque el hijo que estaba perdido ha regresado. En ningún momento lo condenó, en ningún momento lo juzgó, sino que lo recibe con amor. ¿Verdad? Entonces, esa parábola de lo pródigo, eso es Dios. Eso es Dios. Y a toda aquella persona que está alejada de Él, cuando en algún momento se acerca a Él, o en algún momento lo recibe en su corazón, cuando en algún momento dice, no puedo seguir así, y vuelve a Dios, Dios lo va a recibir exactamente de esa manera. Nunca lo va a juzgar, no va a decir, pero mira todo lo que hiciste, lo que andabas diciendo, ¿verdad? Y ahora sí venís aquí. No, Dios no trabaja así porque Dios es amor. Pero el amor verdadero, el amor divino, un amor que escapa de nuestro entendimiento. Entonces Dios te va a recibir, aunque hayas hecho lo peor que te imagines, Dios te va a recibir con los brazos abiertos, sin condenarte. Ese es el mensaje, la parábola del hijo pródigo. Dios está ahí esperando nada más a que le digas sí, a que le digas sí. Pero hay que decirle que sí, ¿ok? Y ahí es donde está la diferencia, ¿no? El amor de Dios está ahí. Es más, en el momento en que tú pecas, al instante siguiente ya Dios te ha perdonado. Así es. Dios te perdonó en el microsegundo inmediato que has pecado. Ya Dios te perdonó. Pero ese perdón, para que tenga acción,
para que lleve su efecto al alma, pues tiene que ser recibido por uno. Tiene que ser recibido por nosotros. Y ahí es donde está la diferencia, ¿no? Porque es una gracia, es un regalo. Pero si yo llego y le digo a Cindy, Cindy, te voy a dar un regalo, ¿m? Está en Cindy si me lo acepta o no, porque Cindy está en la libertad de decir, no quiero un regalo suyo, ¿verdad? Y rechazarme el regalo. Entonces, es ahí la diferencia, hermanos. El amor de Dios está ahí todo el tiempo, todos los días, todos los segundos, todas las centésimas. Cada momento de tu vida el amor de Dios está ahí. Pero está en ti si lo recibes o no. Está en ti si lo quieres aceptar o no. Entonces ahí es donde está un pero que ahora vamos a profundizar. Pero que que el amor es más fuerte que el pecado, sí, el amor es más fuerte que el pecado. Que Dios te perdona te perdona siempre, sí, sí te perdona siempre, siempre está perdonándote. Pero, ahora vamos a ver cuál es el pero. Perdona nuestros pecados, nos purifica y nos pone senderos de santidad ante nuestros pies. Salmo 25, 4, 12, Salmo 85, 7, 11. Si ustedes, no lo vamos a leer ahora, pero si ustedes leen esos salmos, está muy interesante porque yo lo resumí en esta frase, pero esos salmos son muy ricos de leerlos y de profundizar, ¿no? Pero el Señor perdona nuestros pecados, nos pone senderos de santidad, nos pone un camino de santidad. Ojo, y aquí, entonces aquí tenemos un pero, hermanos. El Señor perdona los pecados, pero nos pone un sendero de santidad. Nos pone un sendero cual seguir. ¿Ok? Ese sendero, ese camino que debemos seguir, el Señor nos pone, nos los muestra después del perdón. Ah, pero allá nosotros si queremos seguir ese camino posterior al perdón del Señor o si queremos seguir haciendo nuestros caminitos por aparte. Entonces ahí es donde está la diferencia, ¿no? San Ignacio de Loyola, en los ejercicios ignacianos, en las meditaciones de los ejercicios ignacianos, dice algo muy, muy interesante, ¿no? Dice que cuando nosotros estamos buscando nuestra vocación, y yo digo, desgraciadamente, lástima que no leía a Ignacio Loyola antes, tal vez muchas cosas de las que metí la pata no las hubiera metido. Pero Ignacio Loyola dice alguna cosa, dice que cuando estamos definiendo nuestro estado o vida, cuando dice eso es nuestra vocación, tenemos dos vocaciones. Tenemos una vocación antes de definir nuestra vocación, valga la redundancia. La primer vocación que tiene todo ser humano es la perfección, la santidad. Entonces, nuestra primera vocación, hermanos, es ser santos. Esa es nuestra primera vocación. Y posterior a eso, debemos definir nuestra segunda vocación. Si vamos a ser sacerdotes, si vamos a tener una vida consagrada, si vamos a ser casados o un laico célibe, no sé, lo que definamos. Pero antes de definir eso, nuestra primera ejercicio, nuestra primera vocación es ser santo. Entonces, a partir de ahí, definimos la segunda vocación. ¿Eh? La segunda es un medio para alcanzar el fin. ¿Cuál es el fin? Ser santo. La segunda vocación es un medio para alcanzar la primera vocación. ¿Ok? Entonces, y ese ejercicio tenemos que hacerlo siempre en toda nuestra vida. Toda decisión tenemos que buscar y preguntarnos primero, ¿eso me lleva a la santidad o no? ¿Eh? Por ejemplo, tengo un trabajo y me están ofreciendo otro trabajo con 500,000 colones más, 1,000,000 de colones más. Wow, hermanos, ¿qué voy a hacer? Voy a ganarme 1,000,000 de colones más, ¿verdad? Un momento. ¿Ese trabajo te ayuda en tu santidad? Bueno, en vez de trabajar 8 horas, voy a trabajar 12. Voy a descuidar mi familia. Este, eh, no sé, voy a trabajar con una muchacha ahí que está muy bonita y la verdad es que me llama la atención. Un momento. ¿Ese trabajo te lleva a la santidad? No, entonces no lo vas a aceptar. Pero hermano, es 1,000,000 de colones más. No te lleva a la santidad. No lo vas a escoger.
por poner un ejemplo. Entonces, cada decisión que tengamos en la vida, primero es decir, esa que tengo que decidir, ¿me lleva a la santidad? No, entonces no. ¿Ok? Con la vocación igual. El ser, el casarme, si mi vocación es el matrimonio, ¿me lleva a la santidad? Sí. Ok, entonces esa es tu vocación, pero pueda que no. Pueda que no. Entonces, eso no te va a llevar a la santidad, te va a hacer sufrir. Entonces, tal vez es la vida consagrada, el sacerdocio, no sé. Entonces, ese ejercicio que nos dice Ignacio de Loyola es muy interesante. Es importante hacerlo en cada decisión que tengamos que tomar, por más pequeña que sea, ¿no? ¿Esto me ayuda a mi santidad? Sí, ok, o no. Pero, volviendo al tema, la misericordia tiene esto, ¿no? El Señor nos perdona nuestros pecados, pero nos pone senderos de santidad ante nuestros pies, que tenemos que seguir, ese camino que tenemos que seguir. El Señor nos lo muestra, ¿ok? Eso es muy importante. San Juan Pablo II dice lo siguiente: es preciso transmitir al mundo este fuego de la misericordia. En la misericordia de Dios, el mundo encontrará la paz y el hombre la felicidad. Yo no sé si a ustedes les han pasado, a mí sí. No sé si a ustedes les han pasado, a mí sí. Cuando uno se jala una torta o comete un error eh, con una persona cualquiera y esa persona te dice, no, tranquilo, yo te perdono, venga, ¿verdad? Uno se siente bien, ¿verdad? Uno, perdóneme, sí, te perdono, ¿no? Principalmente en el matrimonio, con los hijos, ¿verdad? El pedir perdón es un acto de humildad y el que perdona, pues se ayuda a sí mismo, ¿no? A no guardar, a no guardar rencores, a no guardar resentimientos, odios, que eso eh, carcome el alma, pero también, y también ayuda al que perdonan, el que se siente perdonado también, el que me perdonó, es una gran alegría. Pues entender eso, ¿verdad? Pero a nivel Dios, para decirlo de alguna manera, entender la verdadera misericordia que tiene Dios, ese corazón compasivo contigo, conmigo, ¿sí? Y entender que Dios está ahí y que te ama y que el fuego de la misericordia, como dice San Juan Pablo II, llega y te quema el alma, ¿sí? Y te hace nacer de nuevo. Eso, el que lo ha logrado experimentar, es un hombre feliz, es un hombre lleno de esperanza, ¿no? Hace poco estaba viendo una noticia de un cantante de reggaetón. No sé si ustedes escucharon la noticia, pero hay un cantante de reggaetón. No es que se volvió al catolicismo, sino al protestantismo, pero el mensaje es muy importante y yo creo que es de aplaudirle a este cantante de reggaetón, se llama Farruko. Tenía una canción que estaba en primer lugar el año pasado, tenía millones de dólares, es un hombre rico, mucha plata, famoso. Y él llegó y en un concierto en Miami, eh, frente a todos sus fans, ahí, estadio lleno, se desnudó, literalmente su alma, desnudó su alma. Y dice, yo estas canciones no las vuelvo a cantar. Yo encontré el amor de Dios, ¿no? Y él decía, yo entendí, ojo qué fuerte, hermano, lo que él decía, es algo que de verdad que el Espíritu Santo lo iluminó. Y él decía, yo entendí el daño que yo hacía a sus hijos, decía, y a los jóvenes con mi música. Yo entendí el daño que le estaba haciendo a sus hijos y a los jóvenes con mi música. Y él, en pleno concierto secular, en pleno concierto, él dice, ya no más, ahora me dedico a Cristo. Evidentemente, pues un montón de críticas y demás, pero esa valentía solo la hace una persona que ha entendido la misericordia de Dios. Él entendió que Dios lo amaba
y que a pesar de todo lo que hizo antes, porque él literalmente se desnudó su alma y dijo muchas cosas. Él decía, yo tenía mucho dinero, pero en la noche yo estaba en mi casa llorando porque me sentía vacío. Imagínense en qué fuerte, ¿no? Y él con todas las comodidades, entre comillas, materiales, dice, yo me sentía vacío y estaba en mi casa y yo lloraba porque me sentía vacío, ¿no? Y, y él dice, destruí una mujer, una familia, me imagino que él estaba casado, no sé, que era un hombre infiel y demás, andaba con muchas mujeres. Y al final dijo, esto me llena, ¿verdad? Y tienes encuentro con el Señor y reconoce su misericordia, porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, una de las cosas que te muestra Dios es su misericordia. ¿Mm? Ese encuentro con Dios donde un Padre bueno que te recibe como el hijo pródigo, hablábamos, y te dice, te estaba esperando, pero yo vengo, vea, hice esto, hice lo otro, cometí este pecado, o sea, y Dios te dice, te estaba esperando, hijo, te estaba esperando. No me importa lo que hayas hecho. Dios con los pecados tiene muy mala memoria, ¿verdad? Todo se les olvida. Y Él dice, te estaba esperando, nada más, aquí estoy, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que impacta en la vida del ser humano es entender la misericordia de Dios, ver que Dios te ama a pesar de lo que eres, ¿no? Entonces, evidentemente, como dice San Juan Pablo II, encontramos la felicidad. Bien, tenemos claro, Dios es amor, tenemos varias citas, como les decía, primera de Juan 4:8, tenemos San Juan 15:13, que dice, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, ¿no? Un texto también muy significativo. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, ¿verdad? Tal cual Jesucristo lo hizo por nosotros. San Lucas 15:9, Tito 3:5, San Juan 3:16, que también lo conversamos. Entonces, y así tenemos muchas citas donde podemos mostrar que Dios es amor, ¿verdad? Y si Dios es amor, no puede tener rencor o odio hacia nosotros. No van. El amor y el rencor, el amor y el odio no van, ¿verdad? Son opuestos, son polos opuestos. Entonces, Él lo que tiene para nosotros es amor, ¿no? Pero, y aquí vamos al pero, el apóstol Pablo nos recuerda algo, Romanos 6:15. Este es otro texto bíblico que es bueno tenerlo ahí, apuntadito. Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? Vean, este es un texto, este es en la Biblia de Jerusalén, pero entonces, ¿qué? Si ya no estamos a merced de la ley, sino bajo la gracia, ¿podremos pecar? De ningún modo, dice San Pablo. ¿Ok? Entonces, no es cierto, hermanos, y desgraciadamente hay muchas corrientes cristianas no católicas que enseñan esto, en el bautistas y otras denominaciones, donde dicen, bueno, es que ya estoy bajo la gracia de Dios, entonces los pecados ya me perdonó, ya estoy limpio, entonces ya no importa lo que haga, ¿no? Así de grave, y no es cierto. San Pablo nos dice, si ya no estamos a merced de la ley, sino bajo la gracia, podremos pecar de ningún modo. ¿Mm? Y esta frase es la introducción para poder conversar ahora sí del tema que nos atañe, que es la falsa misericordia. ¿Qué es la falsa misericordia? Ya vimos lo que es misericordia. ¿Mm? Pero ¿qué es la falsa misericordia? Y esta imagen que ven ahí es muy representativa de lo que estamos hablando. ¿Mm? El lobo vestido de cordero, de oveja, ¿no? Nos engaña. Entonces la tentación del demonio viene disfrazada de misericordia. Eso es claro. La tentación del demonio viene disfrazada de misericordia, ¿verdad? ¿Y cuántas veces caemos en una tentación, en algo que parece bueno, pero al final no es bueno? Parece bueno, pero no es bueno. Y eso también lo explica mucho en los ejercicios espirituales Ignacio de Loyola, ¿no? Muchas cosas pensamos en algo que es bueno, aparentemente bueno, pero no es. Vuelvo al ejemplo del trabajo, ¿no?
pero es que voy a ganar 1 millón de colones más y con esa plata puedo darle mejor vida a mis hijos y a mi esposa. Cuidado. Y al final la plata la gastas en cualquier otra cosa que no es tu familia, ¿verdad? Entonces algo aparentemente bueno, ¿verdad? Pero al final es para destrucción. Pero además de eso también tenemos el sentimentalismo, el hedonismo, el individualismo, el relativismo. ¿Qué es el hedonismo? Bueno, hace poco estuvimos hablando también del hedonismo en el matrimonio, ¿verdad? El hedonismo es el placer como fin último. ¿Mm? El placer como fin último, ¿no? Por eso entonces tenemos una sociedad en la que se promueve la eutanasia. ¿Por qué? Porque una persona enferma sufre. ¿Cómo vamos a sufrir? No, mejor lo matamos. Porque no se puede sufrir. O sea, nosotros aquí no podemos sufrir jamás. En este mundo no es para sufrir. Esto es para ir a la playa y para disfrutar y para tener dinero y para reír siempre. Pero sufrir no. ¿Eh? Entonces, ese es el concepto del mundo. Y ese concepto que le inculcan a muchos jóvenes. Y entonces ahorita vemos muchos jóvenes metidos en narcotráfico, ¿no? Ganando dinero fácil, ¿verdad? Porque eso es la vida. O sea, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué me voy a esforzar? No, mejor dinero fácil. Me meto en narcotráfico y gano mucha plata, ¿no? Y todo el mundo me respeta, entre comillas. Y al final terminas en un ataúd muerto porque te mataron. Pero el hedonismo, el placer, como fin último, ¿no? No me importa. Si tengo que pasar por encima del otro para satisfacer mis deseos y mi placer, lo hago. Y no estoy hablando solo de la parte sexual, en cualquier parte de nuestra vida. Individualismo. Bueno, el individualismo es, me importo yo, luego yo, y de último, si queda espacio, yo. ¿No? Y ya no nos importa el prójimo, no nos importa el otro. Nos comportamos como aquellos dos que pasaron, como aparece en la Santa Escritura, ¿verdad? Que no ayudaron y que trataban con desprecio al leproso. Todos son leprosos para nosotros, porque quien importa soy yo, ¿no? El relativismo, el relativismo tiene mucho que ver con la falsa misericordia, hermanos, y hay que tener mucho cuidado, porque la verdad es verdad, depende de la óptica que se mire, ¿no? Usted tiene su verdad y yo tengo mi verdad, y mientras yo respete la suya y usted respete la misma, todo el mundo está bien. Eso es mentira, eso es relativismo. La verdad es una. La verdad es una. Que te guste o no esa verdad, qué pena, pero es una. Aquí no es de que, bueno, usted piensa así, yo pienso de otra manera y nos respetamos y no pasa nada, ¿no? No. ¿El acto homosexual es pecado? Sí. Bueno, yo pienso que no, usted piensa que sí y nos respetamos. No, no, eso está mal. Es que solo hay una verdad. El acto homosexual es pecado. Listo, punto. Así es. La relación sexual de hombre con hombre, mujer con mujer, es pecado. Punto. ¿Ah? Pero el mundo actual es relativista. Hay un montón de verdades. Hoy, cualquier deseo se convierte en derecho. Escuchen lo que estoy diciendo hoy. Cualquier deseo se convierte en derecho. Entonces, yo soy hombre, pero quiero ser mujer. Sea mujer, usted tiene el derecho. Si es que yo deseo ser mujer, entonces nací hombre, pero deseo ser mujer, pues tiene derecho a hacerlo, ¿verdad? Yo no quiero este chiquito, entonces yo deseo matarlo porque no lo quiero. Ah, pues es su derecho. Mátelo porque es su derecho. Entonces ahora cualquier deseo es un derecho. Y eso no es cierto, es falso. Porque si eso fuese cierto, va a llegar un momento en que yo deseo matar a esa persona porque me cae mal, a su derecho, mátelo. A eso vamos a llegar si seguimos en ese pensamiento, ¿no? El sentimentalismo, algo muy grave también. El ser humano es muy sentimental. Pasa mucho, por ejemplo, en personas que dicen, es que yo no voy a misa, es que me aburre, ¿no? Y como decía el padre Jorge Loring, en paz descanse, el, la misa no es para entretenerte, es para salvarte, hermano mío, es para salvarte, no para entretenerte. Si quieres entretenerte, puedes ir al cine, puedes ir a ver un partido de fútbol, mientras no sea de la liga, porque obviamente la liga que va. Pero
puedes ir a un partido de fútbol, puedes ir al cine, puedes ir al teatro, ahí te entretienes. Pero a misa no vamos a entretenernos. Entonces, sea aburrida o no sea aburrida, eso no importa. Vas a misa para salvarte, porque esa es la promesa del Señor. ¿Verdad? Esa es la promesa que da en Lucas 22:19, en Marcos 14:22, en Mateo capítulo 26. Quien coma este pan tiene vida eterna. Lo dice en el capítulo 6 de San Juan, ¿no? Entonces, es para salvarte. Listo, la misa es para salvarte. Entonces caemos en un sentimentalismo y muchos católicos se van de la Iglesia Católica no por aspectos de doctrina, sino por sentimentalismos. Y eso, eso quedó muy claro en los obispos latinoamericanos cuando hicieron su estudio, ¿no? Se me olvida el nombre, donde se hizo en Brasil, ahorita me acuerdo, pero hicieron el estudio y dijeron, es necesario aplicar la nueva apologética. Las personas están yendo de la iglesia y no es por aspectos doctrinales, es por aspectos sentimentales, por aspectos vivenciales. Entonces hay que tener mucho cuidado. El punto 3, el hombre no acepta la ofensa que le hace a Dios con la maldad y crea una misericordia falsa, en la cual la maldad y el pecado no son absolutos que ofenden a Dios, sino que son relativamente aceptables si examinamos sus causas. Vean, hermanos, mientras explico, lean bien y con detenimiento ese punto 3, porque eso está pasando mucho en la Iglesia Católica. Eso está pasando mucho en muchos sacerdotes. Eso está pasando hoy en la iglesia en Alemania. Los que no saben, la iglesia en Alemania hoy está en crisis y hay que orar mucho por Alemania, ¿verdad? Porque yo soy uno de los que piensa que puede haber un cisma en cualquier momento, un nuevo cisma con la iglesia en Alemania. Porque se piensa en esto. Y este punto 3 es, podríamos decir, la definición más certera de lo que es una misericordia falsa o una falsa misericordia. Este punto 3, ¿no? Y entonces creemos que ya la maldad o el pecado no son absolutos, ¿verdad? Sino que vamos al relativismo. Por eso yo les decía que el relativismo tiene mucho que ver con falsa misericordia. Vamos al relativismo. Y entonces depende, después de examinar sus causas, depende. Puede que sea falsa misericordia, puede que sea pecado o maldad, o puede que no. Depende, ¿verdad? Y entonces ya empezamos a excusarnos. Cosas que vemos desde Génesis con Adán y Eva, ¿no? La mujer que me diste, me dio el fruto y comí. Le echa la culpa a Dios, todo, siempre justificándonos. Y entonces aquí caemos en justificaciones y creamos una falsa misericordia. Y ahora vamos a hablar de un punto muy, muy específico que siempre enciende polvorín. Y es, por ejemplo, el dar la comunión a matrimonios vueltos a casar. Entonces el padre en Alemania, ahorita vamos a ver un poco, el cardenal Casper vino a meter esta idea que se resume en el punto 3. No, examinemos primero, a ver, justifiquemos. Y entonces vamos justificando para poder darle, ¿verdad? Cuando la escritura claramente dice, en 1 Corintios 7, 10 y siguientes, de que si te separas, no te vuelvas a casar, y si te vuelves a unir, que sea con tu marido o tu esposa, punto. El divorcio no existe y no podemos justificarlo ni dibujarlo de diferentes maneras. Entonces, eso es muy importante, aunque duela, es así. Entonces, y entonces vamos con cuidado, no podemos caer en extremos. Entonces las personas que están en un matrimonio irregular, o sea, que no están sacramentalmente, los matrimonios no sacramentales, entonces están fuera de la iglesia. De ninguna manera, de ninguna manera. Si ahora acabamos de hablar del amor de Dios, ¿no? Por eso primero hablamos de lo que es misericordia. ¿Cómo la iglesia va a excluir a alguien si Dios no lo hace? De ninguna manera están excluidos de la iglesia. Y participan en la iglesia y son personas importantes para la iglesia y son importantes para Dios. Pero no pueden comulgar.
Así como no puede comulgar alguien que está siendo infiel y está calladito y no dice nada. Así como no puede comulgar a alguien que está en homosexualidad activa. Así como no puede comulgar a alguien que, qué sé yo, que está involucrado en actos de corrupción y que roba. O sea, así de sencillo. O sea, no es algo contra los matrimonios no sacramentales, no, es que hay un pecado, ¿verdad?, que está presente y no pueden comulgar. Pero decir eso hoy, entonces soy un fariseo al decir eso, ¿no? Me falta amor. ¿Por qué me falta amor? ¿Desde cuándo decir la verdad es faltar al amor? Como decía San Agustín ahora, en la frase que les comentaba, ¿verdad? Pero entonces, no, examinemos las causas. Vámonos a lo pastoral. Y dejamos eliminado y entonces dejemos a un lado lo doctrinal. No, señor. No podemos separar lo doctrinal de lo pastoral. No podemos. Punto 4. La sociedad ha llegado a la cima de la corrupción. Por eso llama bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Bueno, eso lo podemos ver en nuestro país, Costa Rica, definitivamente, ¿verdad? Hace rato llegamos a la cima de la corrupción. Ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno, y eso es bíblico también. La misericordia falsa es una disculpa para desobedecer bajo pretexto aparentemente bueno. Esta es una segunda definición, yo creo que muy buena, me gusta más la del punto 3, pero esta también es interesante, ¿no? Nos justificamos bajo un pretexto aparentemente bueno, ¿no? Entonces, yo hago esto, pero es que esto lo estoy haciendo, mire, es que yo le mentí, ¿verdad? Como hacen los chiquitos, mentiritas blancas, no existen mentiras blancas, mentira es mentira. Es que yo le mentí para que no sufra. ¿Mm? Lo estás mintiendo. Hay que llamar a los pecados por su nombre. Mentira. La mentira es un pecado. ¿No? Entonces, ojo, cuidado. ¿Qué nos dice el Señor? Si nos vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 1 y siguientes, ¿qué le dice a la mujer adúltera? Hace poco, hace un tiempo yo tuve una pequeña discusión con un diácono, y escuchen, me duele, pero un diácono de la iglesia, me preocupa, esto me preocupa, hablando sobre el concepto de misericordia, ¿no? Y entonces, él me tocaba este texto de San Juan capítulo 8, donde le dice a la mujer, la iban a apedrear, ¿no? Entonces él decía, es que te comportas como esos que iban a apedrear a la mujer. ¿Mm? Tienes la piedra lista para apedrearla, a aquel que está actuando según tus parámetros, escuche, mis parámetros, como si yo fuera el que dijera cómo se peca o cómo te deja de pecar. Pues yo no soy, es la escritura, es la Biblia, es la tradición de la iglesia, es el catecismo, es el magisterio, no yo. Pero bueno, según tus parámetros, y estás como aquellos que iban a pegar a la adúltera, ¿verdad? Recuerda lo que dice el Señor, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron. Suelta la piedra, me decía, ¿verdad? Y él le dijo, yo no te condeno tampoco, ¿sí? ¿Verdad? Pero yo le decía, sí, un momento, Mauricio, se llama Mauricio, el hermano este, le decía, Mauricio, un momento. Es cierto lo que dices, pero terminemos el texto. No nos volvamos protestantes. Cuidado con los hermanos no católicos en muchas ocasiones. Utilizan textos, eh, eh, un pedazo del texto para justificarse, ¿no? Ojo, cuidado. No se vale. Agarrar un texto fuera de contexto para inventar un pretexto, no se vale. Y a veces nos volvemos no católicos en este sentido, ¿verdad? Digo, termine la frase. ¿Qué le dice él? Como dice ahí, vete y no peques más. Yo no te condeno, vete y no peques más. El Señor le regala el perdón, el Señor le muestra su misericordia y le dice, ahora sí, como dice el Salmo que les decía, le muestra el sendero de santidad y le dice, ya, te perdono, te muestro misericordia, me olvido lo que hiciste, a mí no me importa lo que hiciste, se me olvida. Ahora sí, este es el camino que tienes que seguir. ¿Ok? Este es tu camino. O sea, el cristianismo no es un juego, hermanos. ¿Verdad? El cristianismo no es fácil. El ser cristiano no es fácil y muchos quieren hacerlo fácil, pero no es fácil, hermanos.
Tú y yo que estamos aquí, en este caminar, buscando la santidad, no es fácil. Y déjame decirte algo, nunca lo va a hacer. Más bien cada vez va a ser más difícil. ¿Verdad? La puerta angosta. Somos pocos los que entraremos por ahí. Porque no es fácil. Y muchos dentro de la iglesia lo quieren hacer fácil. ¿Mm? Quieren quitar un poquillo de cargas y que todo el mundo lo haga más light, ¿no? Queremos ser más fit en la parte espiritual y a veces no se puede. No es fácil. Ojo, cuidado. ¿Verdad? Y el Señor le dice, le muestra su misericordia, lo perdona y le dice, no peques más. No peques más. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado eh, porque así como este hermano que me daba la frase en forma eh, cortada, así es la falsa misericordia. ¿No? Nos dice medias verdades o mentiras que suenan a verdad, suenan muy bonitas, pero que al final no son la verdad. Vamos a poner el ejemplo de España, ¿no? Ejemplo de España tenemos la Constitución Política de 1978, como dice ahí, nadie hablaba del aborto, del matrimonio sexual, ideología de género. Nadie hablaba de eso, ¿no? Aparece la ley del divorcio, aparece la ley del aborto, aparece el adoctrinamiento estatal vía ideología de género y ahora ya está la eutanasia. Vean cómo fue progresando todo. Cuando le damos puerta, abrimos una puerta de algo que aparentemente sea bueno, todo se destruye. Y hoy España es un país que está, pues, totalmente, incluso en muchos lugares anticristiano completamente. ¿Verdad? España está mal desde el punto de vista espiritual. Y, y desde el 78 más o menos, y estamos en el 2022, si se dan cuenta, es un periodo muy corto para llegar a lo que se ha llegado, que es la eutanasia. Entonces, analicemos. Hay países como Holanda, por ejemplo, hay países como Holanda, donde los ancianos no quieren ir al hospital. Vean qué grave, porque les da miedo que los maten. Entonces, analicemos qué está pasando en estas elecciones, aprovechando que estamos en tiempo electoral. Pensemos muy bien por quién de los dos candidatos vamos a votar. Yo no voy a decir por quién votar, eso es muy personal. Pero sí puedo decir que tenemos que tener mucho cuidado porque tiene que ser el que más compatibilidad desde el punto de vista moral tiene con nosotros. La parte moral no se negocia, hermanos. Si usted tiene dos candidatos y uno dice yo apoyo el aborto, listo, ese candidato no puedo votar por él. Simplemente no puedo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque creo que hace 4 años nos equivocamos aquí en Costa Rica y se dieron dos bandos, ¿verdad? Y se dividió y entonces eh, al final nos fuimos a votar mucho por sentimentalismo, entre engaños y mentiras y mucho se confundió. Vean, y aquí tenemos dos. El cardenal Casper dice lo siguiente. Vean lo que dice el cardenal Casper, lo vamos a analizar paso por paso. Vean cómo aquí está el punto 3 de lo de falsa misericordia que hablábamos, lo muestra el cardenal Casper. Dice el cardenal Casper, cuando alguien que se casa una vez y luego se vuelve a casar, se arrepiente del fracaso de su primer matrimonio y si no puede volver a ese matrimonio y si no puede abandonar sin gran daño las responsabilidades del segundo matrimonio, y si hace lo mejor que puede para vivir las posibilidades del segundo matrimonio sobre la base de la fe y criar a los hijos de la fe, y si tiene el deseo de recibir los sacramentos como fuente de fortaleza en su situación, el cardenal Casper dijo entonces que debemos o podríamos negarle, luego de un periodo de una nueva orientación, metanoia, el sacramento de la penitencia y luego la comunión. ¿Okay? Esto dice Casper. Analicémoslo. Vean que es algo que suena aparentemente bueno, ¿eh? Pero lo que está es excusando una realidad
que no podemos excusar, que en la Biblia no se permite, pues Dios no lo permite así. Pero ¿por qué Dios no lo permite? ¿Qué sé yo? Yo no sé. Yo no puedo decirles, hermanos, por qué Dios lo puso así o no. Yo no soy quien para cuestionar a Dios, pero así está. Entonces, vean cómo habla Casper y el punto 3 que hablábamos de la falsa misericordia, donde se excusa algo mal aparentemente bueno, aquí está. Vean que dice, bueno, alguien que se casa una vez, se divorcia, se vuelve a casar, se arrepiente del fracaso de su primer matrimonio, ¿no? Ay, yo me arrepiento de todo lo que hice mal con mi esposa anterior y bueno, ya no puedo volver con ella. Dice, no puedo volver, ya no puedo volver, porque puedo hacer un gran daño en este que tengo ahora. ¿Mm? Aquí hay dos problemas. Uno, ¿quién dice que una persona que se arrepiente del fracaso del primer matrimonio quiere volver al primer matrimonio? No, yo me puedo haber arrepentido del error que cometí, pero yo no vuelvo con esa mujer. ¿Acaso no vuelvo? O sea, no podemos estar juntos, ¿verdad? Entonces, no necesariamente el que se arrepiente es que quiere volver al... No, pero bueno, la responsabilidad, o sea, abandonar sin gran daño la responsabilidad del segundo matrimonio y si hace lo mejor que puede en este segundo matrimonio sobre la base, para criar sobre la base de la fe y criar a los hijos en la fe. Aquí en esta frase, ojo, hay una confusión del cardenal Casper, ¿no? ¿Por qué? Porque como dice San Ignacio de Loyola, y a veces, hermano, yo creo que hemos perdido la enseñanza de los santos. No, la iglesia hoy no se acuerda de las enseñanzas de los santos y de los padres de la iglesia. Se nos están olvidando. Y eso es algo muy grave, ¿no? Pero si acordamos a San Ignacio de Loyola, dice, San Ignacio de Loyola dice, busque la santidad. Eso es lo primero. Bien. Dice, hace lo mejor que puede para vivir las posibilidades del segundo matrimonio. Pues es que eso que hace lo mejor que puede para vivir las posibilidades del segundo matrimonio, eso tiene que hacerlo siempre el cristiano. En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto matrimonio, no importa, siempre tiene que buscar la santidad. Eso es lo primero, tiene que buscar lo mejor. Y si está en un segundo matrimonio, pues está en un segundo matrimonio, sí, la iglesia lo recibe con amor. Y ahí, en ese segundo matrimonio, tiene que buscar la santidad. Sobre la base de la fe, criar a los hijos en la fe. Eso es una obligación que tiene el católico, criar a sus hijos en la fe, punto. Sea en el primero o en el segundo matrimonio. Y si tiene el deseo de recibir los sacramentos como fuente de fortaleza en su situación, un momento. Y aquí vamos, aquí está el gran pero, ¿no? Los sacramentos no son un deseo que se convierte en derecho. Por eso yo les decía ahora que nosotros tenemos un error en la sociedad actual y está permeando a la iglesia de que todo deseo es un derecho. Entonces les puse casos extremos, ¿no? Que hoy son pan de cada día. Yo deseo ser mujer, aunque sea hombre, pues sea mujer, es su derecho. Esa concepción mundana, donde todo deseo es un derecho, donde hay un hedonismo marcado, en la iglesia se ha permeado, ¿verdad? Entonces, los sacramentos no pueden convertirse en satisfacción de mis deseos, porque así no funciona. ¿Mm? Entonces, ojo, porque eso es lo que está diciendo aquí Casper. ¿Ah? Es que yo deseo recibir los sacramentos. Ah, es su derecho. Entonces, vaya, un momento, ¿quién ha dicho que yo puedo administrarme los sacramentos como a mí me dé la gana? ¿Mm? Es que así no es. Así no es. Si estás en un pecado mortal y quieres recibir la comunión, tienes que confesarte primero antes de ir a comulgar. Ah, no, pero es que yo deseo comulgar. ¿Y el pecado mortal? Ah, no, pero yo deseo que Dios me lo perdone ya. Entonces me lo perdona. Porque es mi derecho que me lo perdone. ¿Mm? Esa es la concepción que se tiene hoy. Y así no es. Y el padre James Martin, el padre James Martin, no sé si ustedes lo han escuchado, pero es un padre muy controversial por su apoyo a la comunidad LGTB, a lo cual yo apoyo también. El apoyar a la comunidad LGTB es importante, hay que apoyarla, pero apoyarla sobre la verdad, ¿verdad? Mediante la luz de Cristo. No es acomodar a la iglesia a la modernidad de hoy.
Eso no es lo que se tiene que hacer. De la enseñanza católica sobre, vean lo que dice el padre James Martin, cuestionando el catecismo. La enseñanza católica sobre la atracción del mismo sexo, cuando dice que es objetivamente desordenada, es cruel y debe ser modificada. Eso es lo que dice James Martin. O sea, el padre James Martin prácticamente lo que quiere decir es, no diga eso. Eso es una falta de misericordia. ¿Mm? El decir que es objetivamente desordenada, eso es una falta de misericordia. Eso es cruel. Eso hay que modificarlo, hay que cambiar el catecismo. ¿Verdad? Y esa es la punta de lanza para después que la iglesia acepte el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque es que si no es desordenado, entonces está bien. Y si está bien, entonces casémoslos y que tengan hijos, ¿no? Entonces vean que es algo, una frase que puede sonar muy bonita, pero que es totalmente contraria a la doctrina de la iglesia. ¿Ah? Es algo terriblemente incorrecto lo que el padre James Martin está diciendo. Y esto es la falsa misericordia plasmada en dos personas que son muy conocidas a nivel de iglesia. Misericordia, una explicación desde la óptica de la iglesia. Esto, hermanos, aquí no hay que olvidar dos cosas. ¿Eh? Cuando hablábamos de qué es misericordia, de que Dios es amor, ¿no? Dios es amor. Lo tenemos en el Nuevo Testamento, 1 Juan 4:8, Juan 3:16, ¿no? Bueno, basta con ver lo que Jesús hizo en la cruz. Dios es amor. Y Dios es misericordia, sí, pero nos estamos olvidando de que la Biblia tiene un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. Y Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Dios no cambia. Dios no es como nosotros, que hoy decimos verde y mañana decimos azul. Hoy decimos, hoy decimos blanco y luego decimos negro. No, Dios no es así. Dios es el mismo. Dios es inmutable. Y nos estamos olvidando de que Dios es amor, Dios es misericordia, pero Dios también es juez y Dios también es Señor. Como dice como dice el profeta Isaías, ¿no? Dios es uno, solo hay un Señor, solo hay un Dios. Dios es Señor y Dios es juez. El querer que Dios cumpla mis expectativas es convertir a Dios en un siervo. Y Dios no es siervo, Dios es el Señor y Dios es un juez y nos juzgará. Entonces, no podemos hacer que Dios cumpla con mis deseos, sino nosotros cumplir los deseos de Dios, porque Él es un Señor y es un juez. Entonces, hoy en día muchos están encerrados en este. Dios es amor. Antiguo, Nuevo Testamento, Dios es amor y amor y amor y amor y a todo mundo perdona. Y sí, pero no olvidemos que Él es Señor y que Él es juez. ¿Ok? Él no está para satisfacer nuestros deseos. Nosotros estamos para seguir sus enseñanzas, que es diferente. Y a veces, hoy, dentro de la iglesia, eso se está tergiversando. Nos estamos olvidando del Antiguo Testamento y nos estamos quedando con una parte del Nuevo Testamento muy tergiversado, ¿no? Muy tergiversado. Dice Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a los hombres, que nos enseña a que renunciemos a la impiedad y a las pasiones mundanas y vivamos con sensatez, justicia y piedad en el tiempo presente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo está la balanza? Dios es misericordia, pero también es justicia. No podemos olvidarlo. Y como dice la carta a Tito, nos ha manifestado su gracia salvadora y nos enseña, ¿verdad? Muchos hoy en la iglesia se quedan con la primera frase, porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a los hombres. Listo. Y entonces, no, un momento, que nos enseña a que renunciemos a la impiedad y a las pasiones mundanas. ¿Eh? Como yo les decía, el Señor muestra su misericordia,
y luego te muestra el camino de santidad que debes seguir. El Señor le dijo a la adúltera, no te condeno, vete y no peques más. ¿Eh? Ese no peques más se refería al adulterio, a esa vida que estaba llevando. Cambia esa vida. Yo te perdono. Ya me olvidé. ¿Qué habías hecho? No me importa. Cambia tu vida. Aquí está el camino a seguir. ¿Verdad? Entonces, misericordia es justicia. Por cierto, hace poco, ahora he notado, y es algo que también me preocupa, y no sé si ustedes lo han visto, pero ¿cuántos sacerdotes hablan sobre el infierno? ¿No? Hoy no se habla del infierno. Yo no he visto en homilías que se hable del infierno, ¿verdad? Hoy no se habla del infierno. ¿Mm? Incluso en muchas ocasiones, cuando alguien muere, estamos en la misa y escuchamos a la gente y al mismo sacerdote decir, bueno, ya está con el Señor, ya está en el cielo, ¿verdad? ¿Y el purgatorio? ¿Y el purgatorio? Entonces ya no se habla del purgatorio tampoco, ¿no? ¿Ven? Estamos borrando la parte derecha que vemos aquí en la imagen, la justicia, y nos estamos encerrando en una falsa misericordia, porque una verdadera misericordia contempla la justicia, pero estamos borrando la justicia y nos estamos ensañando en la iglesia en una falsa misericordia, ¿no? Entonces se murió, ay, ya está con el Señor, ya descansó. Un momentico, para eso son los rezos que hacemos después, ¿verdad? Vaya, haga una indulgencia plenaria por esa persona, por el alma de esa persona, si tú la quieres. Vaya, haga una indulgencia plenaria para que su periodo en el purgatorio sea corto. Ore por esa persona. Pero no lo hacemos. Nos tragamos el cuento, el engaño del demonio. Ah, ya descansó, está con el Señor, listo, ¿no? Y ya no hacemos nada más. Y escucho incluso sacerdotes decir, ya está con el Señor. Un momentico, ¿y el purgatorio? ¿Qué pasa? Nos estamos olvidando del purgatorio. Yo he hablado con mi esposa y le digo, no, cuando yo me muera, usted haga una indulgencia plenaria por mí. Lo primero que tiene que hacer. Después de enterrarme, vaya y haga una indulgencia plenaria por mi alma, por favor. Ajá. Para que mi periodo en el purgatorio sea lo más corto posible y que Dios de verdad tenga misericordia. Y, hey, ¿verdad? Pero la justicia de Dios está. El infierno existe, hermanos, y no se está hablando del infierno y existe. Y hay almas que van ahí, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Ya no se predica sobre el infierno. Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Jesús es el camino, ética, valores, moral, la verdad, la única verdad, no hay relativismos. La única verdad que la encontramos en la Biblia, que la encontramos en la tradición de la iglesia. Y la vida, que al final es la felicidad. ¿Mm? Entonces, mientras nosotros lleguemos a ese camino, ese código de normas, valores y morales, ¿mm? Llevemos esa moralidad cristiana que el Señor nos enseñó. Llevemos en nuestra bandera de la verdad de Cristo. Vamos a llegar a la vida, a la felicidad, a pesar de las dificultades, porque entendemos que el premio es grande después. Una vida eterna junto a Dios, junto a sus ángeles y sus santos. Juan 14:6. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Mm? Pero escuchen la frase. Jesús es camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo llegamos al Padre? Por medio de Jesús, que es el camino. ¿Cuál camino? Ese camino de ética, de valores, de moral. La verdad, ¿cuál verdad? La única de Cristo. No hay relativismos. Y llegaremos a la vida, a la felicidad con Dios. Llegaremos a Dios por medio de Cristo, pero siguiendo ese camino, no otro. Justificaciones de la falsa misericordia, hermanos. Ah, típicas, típicas. Voy a pedirles ahí para que no se me duerman. Si alguno se me está durmiendo, para que no se me duerma, que vamos a ver en este primer punto, el único que juzga es Dios. Que alguien me busque Juan 7:24
que alguien me busque Santiago 5, 19, 20. Y cuando lo busquen, lo leemos. Esos dos, para no alargarnos, esos dos. Juan 7, 24 y Santiago 5, 19, 20. Mientras lo buscan, alguno ahí en sus Biblias, el único que juzga es Dios. Juzgar no siempre está mal. La hipocresía sí. No sé si ustedes han escuchado esto, ¿no? Es que aquí el único que juzga es Dios. Usted no me puede juzgar. Eso no es cierto, hermanos. Basta ya de esas mediocridad, ¿no? No podemos ser hipócritas. Ya acabamos de ver una lámina anterior, de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hay una verdad y esa verdad se dice, aunque nos guste o no. Entonces, no es que hacemos un juicio escatológico o condenatorio. Yo no voy a hacer un juicio condenatorio a alguien porque yo no soy quien para condenarlo. ¿Eh? Entonces, yo no voy a decir, hermano, usted se va a ir al infierno, como muchas denominaciones no católicas hacen, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso porque el único juez es Dios. Yo no puedo decirle, te vas a ir al infierno por lo que estás haciendo. No, yo no puedo decirle eso. Pero no es un juicio condenatorio, pero sí hay una corrección fraterna y hay una diferencia entre una y otra. Una cosa es que yo le diga, hermano, usted se va al infierno por lo que está haciendo. Eso es un juicio condenatorio. Cosa que no puedo hacer. No soy quien para hacerlo. Pero yo sí le puedo decir, hermano, eso que estás haciendo está mal. A Dios no le agrada lo que estás haciendo. Cambia tu vida, porque lo que estás haciendo está mal y te va a traer dolor y sufrimiento. Ah, no me juzgue. Ese tipo de juicio sí lo puedo hacer. Entonces, cuidado porque, y se ha metido mucho en muchos católicos esto. Es que no me juzgue. Es que, pero por Dios, tengo que hacerlo. Más bien, es mi obligación decirte está mal porque quiero que te salves. Más bien lo hago porque te amo, por eso lo hago. Porque estás mal y quiero que te salves. Y lo que estás haciendo no te va a ayudar a tu salvación. ¿Verdad? Entonces hay mucha diferencia entre un juicio condenatorio y una corrección fraterna. ¿Alguien tiene Juan 7:24 que lo lea? Buenas noches. Hermana, cuéntales. Juan 7:24. No juzguen según las apariencias, sino conforme a la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No juzguen de acuerdo a las apariencias, sino conforme a la justicia. No nos está diciendo que no juzguemos. Tenemos que juzgar, pero cuidado, no con apariencias. Y eso pasa mucho, hermanos. A veces vemos una persona, no sé, lleno de tatuajes y con el pelo largo, un hombre lleno de tatuajes de pelo largo, y dicen, ay, quién sabe quién es. Un momento, no juzguemos conforme a las apariencias, hagamos un juicio justo. Debemos ser justos en nuestro juicio. Pero ahí no dice que no podamos juzgar. Alguien que tenga Santiago 5, 19, 20. Santiago 5, 19, 20. Listo, mi hermano. Amén. Dale. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Escucharon eso, hermanos? Hermanos, si gusta, Marco, hermano, dale otra vez, léalo. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Palabra de Dios. Vean qué increíble. No solo no solo tenemos que corregirlo, tenemos que hacer el juicio, tenemos que decirle, estás haciendo mal, sino que eso va a traer bendición para ese hermano y para usted también. Porque si usted lo aparta del mal camino, hace olvidar multitud de pecados suyos. Eso es una bendición para el hermano que usted saca del pecado y para usted también. Porque usted está trayendo a Cristo a un hermano que está alejado. Entonces, no es cierto que el único que me juzga es Dios. Eso es una falacia, es una mentira que se ha
inyectado como un cáncer en la iglesia, hermano. Y entonces hoy no se le puede decir nada a nadie porque resulta que es falta de caridad, sos un fariseo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque no es cierto que no se puede juzgar a nadie, que no se le puede corregir a nadie. Dice Gálatas 6:1, este que ustedes ven ahí también es muy importante. Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre. Pero cuidado, que también tú puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina hacer algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que cada cual examine su propia conducta y busque solo en él posibles motivos para sentirse satisfechos y no en otros, pues cada uno lleva su propia carga. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales corregidle. Corregidle. Ahora, aquí viene otro, en Gálatas 6:1 dice algo muy importante, hermanos. Corregimos, debemos corregir, perdón, se me salió aquí. Debemos corregir, sí, debemos corregir, pero cuidado cuando corregimos, ¿verdad? Vosotros los espirituales, dice el texto, vosotros los espirituales, la carta a Gálatas, ¿no? Entonces, debemos corregirle los que caminamos conforme al Espíritu. ¿Y por qué no decirlo? Hermano, yo camino conforme al Espíritu, yo quiero ser santo, yo busco agradar a Dios, ¿verdad? Y probablemente eso me permite ver en el otro un error que puede estar oculto inclusive, y corregirlo, claro, ¿verdad? Pero con espíritu de mansedumbre, no seamos como la parábola del publicano y el fariseo. Señor, gracias que no soy como aquel. No, un momentico. ¿Verdad? Cuando uno corrige, tiene que hacerlo con humildad. Hermano, vea, yo no soy nadie para corregirte. Yo soy un pecador como usted. Pero, lo que estás haciendo está mal y te va a afectar en tu vida, te va a destruir, te va a dañar, te va a afectar espiritualmente, te va a traer tristeza. Deja eso que estás haciendo. No es decirle, mira, usted lo que está haciendo, yo no, yo por dicha no soy como usted, porque yo sí yo sí soy santo, o porque yo sí conozco la Biblia, usted no, es un ignorante. Eso no es una corrección con mansedumbre, ¿verdad? Entonces siempre con humildad, mostrando el amor de Dios, eso sí, pero en ningún momento dice que no se puede corregir a nadie. Y el punto 2, usted igual es un pecador. Ojo, vean, hermanos. Y esto es algo, estamos hablando frases de católicos a católicos, ¿verdad? Entonces yo le podría decir, si es un católico, pero ¿y la confesión, hermano? En Juan 20, 21, 23 o en Mateo 18, 15, 20. El mismo Señor le dejó la misión a hombres, ¿verdad? Para que lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Vean la autoridad que dejó sobre los apóstoles y sus sucesores, ¿no? Entonces, ¿quién dice que si se le dio esa autoridad a un hombre para que haga eso, quién dice que yo a usted no le puedo ayudar? Yo no le voy a perdonar su pecado, pero sí se lo puedo mostrar y decirle, hermano, esto que estás haciendo está mal. Ay, yo no sabía. Bueno, sí está mal. Mira, y está mal porque la Biblia dice tal cosa, porque el Señor enseñó tal cosa. Ah, no, perdóname. Y ahora sí, voy a donde sacerdote y me confieso. Gracias a que alguien me dijo que estaba mal. Pero eso de que usted no me puede decir nada porque soy un pecador. Y la confesión, hermano, ¿dónde la dejas entonces? ¿Verdad? Yo no te puedo perdonar los pecados, pero sí te los puedo mostrar. Y sí te puedo enseñar de que está mal, para que después te confieses. Y el punto 3, Dios es amor, la iglesia está abierta a todos. Eso, bueno, creo que ha quedado muy claro. Sí, la iglesia es madre y es maestra. Y sí, busca que todos reciban el mensaje de Cristo, ¿verdad? Pero también como madre nos reprende y nos insiste en cambiar el camino.
Yo no creo que ninguna madre quiere que su hijo se pierda. Yo no creo que ninguna madre quiere que su hijo caiga en drogas. Yo no creo que ninguna madre quiere que su hijo sufra, ¿verdad? Por los errores que pueda cometer en la vida y por eso lo aconseja, por eso lo guía. Pues la iglesia hace lo mismo. La iglesia está abierta a todos, sí, pero a todos aquellos que entran a la iglesia, la iglesia como madre les va a reprender, les va a recordar y de aconsejar cuál es el camino correcto a seguir, ¿verdad? Y ahí tenemos algunos textos, Hechos 3:19, Colosenses 3:5, Santiago 1:21. Si gustan, los anotan por ahí, después ustedes los pueden ver y analizar con calma. Pero que la iglesia esté abierta a todas no quiere decir que todos los que entran pueden hacer lo que quieran en la iglesia. Así no funciona. Como le decían a uno en la casa, ¿verdad? Mami, ¿por qué yo no puedo hacer tal? Bueno, porque esta es mi casa y aquí se hace lo que yo digo. Cuando usted quiera hacer otra cosa, cuando usted se case, tenga su casa, ¿verdad? Pero esta es mi casa. Pues aquí son mis reglas. Bueno, es lo mismo. ¿Verdad? La iglesia enseña, bueno, aquí es así. El Señor enseña esto. Y esto es lo que enseñamos aquí. ¿Te gusta o no? Ah, bueno, eso es otra cosa. ¿Verdad? Bueno, y ahí estaríamos cerrando el tema controversial del día de hoy sobre la falsa misericordia. Ahí estaba viendo algunas, vamos a ver que en el texto dice Sergio, y qué difícil corregir a alguien. Hay personas más delicadas que al mínimo que detectan que alguien les corrige se pone negativo, algunos hasta violentos y terminan enojándose, son muy pocos que aceptan una corrección. Hermano, eso es Sergio, gracias por la participación y totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. No tanto son delicados, hermano, déjeme decirle, hay muchos que se han comido el cuento de la falsa misericordia, ¿no? Y creen que como Dios es amor, permite que la charlatanería, ¿verdad? La mediocridad de cristianos, ¿verdad? Y entonces, como se han creído ese cuento que está insertado ahora en la iglesia y hay corrientes dentro de la iglesia, desgraciadamente, como en la iglesia alemana, donde justifican el pecado de todas maneras, pues a veces es muy difícil, yo lo sé, ¿verdad? Algunos es, sí, muy delicados, otros es porque se han comido este cuento y Dios es amor y entonces la charlatanería y se puede, ¿no? Y entonces hoy el cristianismo se ha convertido en una charlatanería, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana, mi deseo se convierte en un derecho, ¿no? Y eso es muy difícil. Y luchar contra eso, yo sé que es difícil, hermanos, pero Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y esa verdad es la que yo defiendo y esa verdad es la que yo evangelizo. Al que le guste, bien, que la coja y reciba el mensaje. Y a quien no, pues oraré por él, oraré por él. Pero no voy a cambiar mi discurso, no voy a cambiar mi evangelización, no voy a cambiar enseñar la doctrina de Cristo porque a usted no le guste. Es así, esa es la realidad, hermano. Y es difícil. Y muchas veces las personas no se enojan, Sergio, hermano, y todos ustedes que nos escuchan, porque son delicadas. A veces es soberbia, hermano. La soberbia es fatal y la soberbia, inclusive, insisto, Ignacio Loyola lo dice mucho en sus ejercicios espirituales y en toda la meditación ignaciana. De la soberbia surgen un montón de vicios más, un montón de pecados más. Y todos tenemos un poquito de soberbia, de alguna manera, ¿no? Y muchos no aceptan la corrección por soberbios, ¿no? Y por eso utilizan alguna de estas frases que vemos aquí, por pura soberbia, ¿no? Hermano, es que estás haciendo mal, es que pues, no me juzguen, aquí, a mí lo único que me juzga es Dios, usted no me diga nada. Soberbia. Eso es una frase de una persona totalmente soberbia, ¿no? No me diga nada, solo Dios. Estoy seguro que bajar a Dios y se lo dice y tampoco se lo va a aceptar, ¿no?
Entonces, pero sí, a veces, y a veces se enojan, sí. También hay que reconocer, hermanos, yo no estoy diciendo que aquí, pero en algunas ocasiones podemos cometer el error de que juzgamos de una manera, como dice Gálatas 6:1, sin mansedumbre, sin un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Con soberbia, ¿verdad? Ya al contrario, ya no, no el que recibe la corrección, sino el que está corrigiendo lo hace con cierta soberbia. Y entonces, evidentemente, el mensaje no va a llegar bien al otro lado. Porque a veces cometemos el error, ¿verdad? Estamos corrigiendo a veces enojados, ¿no? O juzgando ya de forma condenatoria. Y eso no está bien. Tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que pedirle mucho al Espíritu Santo esa guía para poder corregir de la manera que, como Dios, como Cristo lo haría. ¿Mm? Y el más claro ejemplo es a la mujer adúltera, ¿no? Yo no te condeno, vete y no peques más, ¿no? Entonces, es eso, o sea, es de la misma manera que Cristo hay que hacerlo. Yo no voy a condenarte, no puedo. Cristo pudiendo no lo hizo, menos lo voy a hacer yo, ¿no? Entonces, no voy a condenarte, pero mira, no peques más, es para tu bien, no peques más, ¿verdad? Hacerlo con amor, ¿no? Como Cristo lo hizo. Pero a veces también el que está corrigiendo a veces comete el error de hacerlo de una manera condenatoria o con soberbia, y entonces el mensaje no llega tampoco. Luis dice, hermano Luis dice, hay mucha ignorancia voluntaria y nos hacemos un Dios a nuestra medida. Es lo más triste hacer al Señor siervo nuestro que justifique todos nuestros pecados por la aplicación de la falsa misericordia. Exactamente, hermano, acabas de resumir toda la prédica de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano Luis, porque sí, acaba de resumir todo lo que hablamos hoy, ¿verdad? Ese es el grave problema que tenemos. Bueno, aquí estaríamos terminando. Más bien, muchísimas gracias por su participación. Yo me gustaría, hermanos, que meditemos mucho sobre este tema, que seamos valientes, ¿verdad? Y siempre que queramos corregir, como dijimos ahora, con un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Con amor, como Cristo lo haría, lo hagamos sin miedo. Si a pesar de que lo hagamos con amor, si a pesar, porque realmente queremos que esa persona se salve, no queremos condenarla, sino realmente que se salve. Si lo hagamos con ese espíritu de amor, de ayuda, de buscar en esa persona que realmente se salve. Y aún así esa persona se enoja, pues hermano, hiciste lo correcto, ¿no? En algún momento esa persona va a entender lo que querías decirle. Y tal vez lo va a entender de una manera muy dura, ¿verdad? Porque el demonio trabaja así. Te muestra algo de una forma muy buena y después te acusa, después te juzga, te condena. Eso es el demonio. Cristo no condenó a la adúltera. El demonio ya la tenía condenada antes, ¿no? Así trabaja el demonio, te condena. Y si seguimos en el pecado, eso es lo que hace, ¿no? Y entonces, no tengamos miedo y no nos dejemos engañar por esa falsa misericordia. No nos alejemos del magisterio de la iglesia, no nos alejemos de la doctrina de la iglesia. Acerquémonos a los padres de la iglesia, a los santos. Ellos enseñan muchas cosas que realmente nos pueden iluminar en la vida cuando tengamos alguna duda. Y seamos valientes y no nos dejemos nosotros engañar por esa falsa misericordia que hoy está insertada en la iglesia, desgraciadamente, y debemos reconocerlo, ¿no? Prueba de ello, insisto, es Alemania. Me preocupa mucho Alemania y oremos mucho por Alemania. Bien, aquí estaríamos cerrando. No sé si alguien tiene algún comentario que quiera hacer al final. Si no, pues podemos hacer la oración de cierre, Cindy. Estoy verificando a ver si tenemos alguna pregunta, pero bueno, no tenemos ninguna pregunta de parte de ningún hermano. Entonces, si alguno quisiera hacer algún comentario, en efecto, como acaba de decir Irwin, o alguna pregunta que pueda aprovechar en este momento. Yo tengo una pregunta. Hijo. Oiga. No, yo quería, ahora que estabas hablando lo de corregir a alguien, vieras que hoy justamente estaba viendo un video de un padre que estaba hablando sobre la castidad conyugal. Entonces,
él contaba que, bueno, hay un padre muy famoso, me imagino que mucha gente de aquí al grupo lo ha podido escuchar por lo menos alguna vez, que él contaba que una vez él tuvo que corregir al padre Toro de unas prédicas que él estaba dando. Y que le dijo, no, vea, padre, eso no es así, y ya le comenzó a explicar. Entonces el padre Toro le dijo, no, hermano, más bien muchísimas gracias por decirme, porque no estaba muy seguro, o sea, él no estaba como muy empapado del tema, ¿verdad? El otro padre sí era más experto en ese tema. Entonces me hizo, o sea, me recordó ese video que está viendo ahora de que de verdad que a veces uno tiene, o sea, uno tiene que tener la humildad de aceptar cuando alguien lo corrige a uno, ¿verdad? Javi, y el padre Toro, que es una persona con mucho conocimiento, ¿no? Exacto, Y exacto. aún así, pues sí, aceptó la corrección, ¿no? Y así debe ser. Claro que sí. Hay una hermana que había levantado la mano, ¿verdad? Me pareció. Perdón. No, no he visto No. ninguno. No. Ah, ok. Bueno, entonces podemos terminar con la última oración y Aquí no está. sé si... Ahí hay una. Ahí está, la hermana Saskia es. La Buenas hermana. noches, Buenas Buenas bendiciones. noches. Muchas gracias por el tema, muy, muy bueno. Sí, esto es bien difícil de hacer la corrección. Yo siempre digo, bueno, hay que mirarse uno primero para poder decirle a otro en qué hay que corregirlo, porque muchas veces nos dicen, por ejemplo, ¿usted quién es para decirme eso? Usted no es mejor que yo. Es lo típico, ¿verdad? Usted es igual de pecadora. Y uno dice, sí, es cierto. Lo que pasa es que estoy viendo esta situación tuya que no es correcta, según lo entiendo. Pero sin embargo, casi siempre, como dice don Irwin, la soberbia es la reina porque como el diablo es, es experto en ese aspecto, ¿verdad? Esa es su parte más destacada, pues nos tienta mucho con eso y la soberbia casi siempre gana. Pero yo tenía una dudita con respecto a que usted está mencionando lo de la iglesia de Alemania, que obviamente sí hay que orar muchísimo por la situación que se está viviendo en Alemania. Y hay algo que no comprendo. El Papa tiene total autoridad sobre la iglesia y sobre el magisterio. Entonces, no, yo no he comprendido, porque hay muy claras manifestaciones de cisma y de herejías de parte de la iglesia en Alemania, o sea, de obispos, están arriba, ¿verdad? No son no solo sacerdotes, sino obispos. Y no he comprendido por qué, digamos, hasta donde supe, lo que hizo el Papa fue como enviarles una carta como de advertencia, pero como que ahí frenó el asunto. No comprendo, teniendo la autoridad total el Papa, por qué, digamos, a estas personas no se les ha destituido, o sea, con las pruebas que tienen de lo que hicieron en las iglesias, eh, todo lo que han hecho, de supuestamente bendecir parejas homosexuales, dar la comunión a hermanos separados. O sea, es que ya estos son herejías, ya se va más allá de lo que deben, de lo que digamos se podría, entre comillas, permitir, porque es que no, la iglesia no se debe acomodar al mundo ni estar acomodado o actualizada como algunos han querido ponerla, ¿no? La iglesia se debe siempre manifestar en la doctrina de Jesucristo, porque siempre va a ser eterna, o sea, por siempre, dentro de 1000 años o 1000 años atrás, la iglesia tiene que tener lo mismo, el mismo criterio, el mismo evangelio, bajo lo que Cristo nos dejó, pero yo no comprendo por qué a esta, o sea, los obispos de Alemania no los han, bueno, bueno, no sé si están descomunicados, no sé, pero es que deberían de actuar, sobre todo el Papa, ya directamente con eso, porque nos está afectando muchísimo y el peligro es que esta gente está arrastrando a más partes de la iglesia y eso es lo que está peligrando, que nos van a provocar un cisma gigante, ya no solo en un área, y la mayoría de las personas se quieren acomodar. Y después otra cosa, escuché al padre Javier Olivera, argentino, hablando sobre un documento que salió, que no es oficial, pero sobre el sínodo. Y me preocupó mucho
porque habla mucho sobre esto, sobre la participación de homosexuales en la iglesia, mujeres sacerdotes y estando en altos cargos. Digamos, también hablan sobre, o sea, que los sacerdotes ya no sigan con la castidad de que se puedan casar. Bueno, muy preocupante. Y sobre el sínodo que está ocurriendo. Entonces, yo no sé hasta qué punto uno puede participar y buscar. Yo no he buscado, no he sacado el tiempo para buscar la información, porque considero que personas, por ejemplo, como ustedes, que tienen tanto conocimiento y que son apologetas, deberían de intervenir, porque hay gente que está ingresada aquí en lo del sínodo, pues que está manifestando todo esto y es muy preocupante. Hay un documento no oficial que fueron enviadas a las parroquias sobre, como con este resumen, y por ejemplo, este padre explicaba esos puntos específicos, él los estaba leyendo literalmente del documento que recibió, y es muy preocupante lo que está pasando en la iglesia, esta inclinación hacia el modernismo de la iglesia es bastante preocupante, nos puede llevar a, no sé si a una enorme persecución o incluso, o sea, un cisma, pero muy grande, y es muy, muy preocupante. Entonces, para ver qué me puede decir sobre la actuación que tiene que tener el Papa con la autoridad que tiene sobre lo que está pasando en Alemania y sobre lo del sínodo, que cómo uno puede colaborar para ver si, o sea, si defendemos la iglesia, si defendemos la iglesia y la doctrina como debe ser, como siempre ha sido y como Jesucristo quiere que sea. Buenas, gracias, hermana. Bueno, vamos a ver. Bueno, son 3 cositas que hiciste. Puntualmente te respondo las 3. La primera que decías, eso que dicen, sobre, usted es igual que yo, pecadora, usted que habla, sí, ¿verdad? Eso, en Apologética 2 vamos a hablar de algo que se llama las falacias de argumentación. Creo que es en Apologética 2 que hablamos de eso. Yo creo que en el 1 no. Y esto de las falacias de argumentación es algo muy interesante, porque esto es muy utilizado en debates políticos, ¿verdad? Uno que, bueno, ya los conoce un poco, las detecta en el aire cuando las utilizan. Y estas falacias de argumentación se utilizan para confundir a la gente. Cuando usted ya no tiene argumentos, usted recurre a estas falacias de argumentación. Y una de ellas es la falacia de argumentación ad hominem, ¿verdad? Ad hominem, al hombre. ¿Y qué es esto? Por ejemplo, no sé, que una persona venga y le diga a usted, vea, no abuse con el licor porque es malo, ¿verdad? Y usted era una persona alcohólica. Y pues usted qué habla si usted era alcohólico, ¿verdad? Entonces está desacreditando a la persona, pero no lo que la persona está diciendo. Entonces, aquí lo importante no es quién lo diga, es lo que está diciendo. Entonces usted desacredita a la persona, atacando lo que dice la persona, atacando a la persona. Ese es un tipo de falacia de argumentación, ¿verdad? Y es muy parecido a lo que pasa con nosotros. ¿Usted qué habla? Usted es pecadora. O sea, aquí no importa si yo soy pecador o no. Escuche, ¿verdad? O debata conmigo el argumento que le estoy dando, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, son falacias de argumentación y es muy dado de la gente que no tiene argumentos. La gente que se queda sin argumentos actúa de prácticamente de 3 maneras. O huyen, porque no tienen argumentos. Número 2, se enojan, ¿verdad? Y entonces empiezan las ofensas y todo, porque ya no tienen argumentos. O recurren a falacias de argumentación, ¿verdad? Entonces, cuando una persona recurre a una falacia de argumentación o se enoja, ya nos damos cuenta que no tiene argumentos, ¿verdad? Y entonces tiene que recurrir a eso en un acto de desesperación. Pero bueno, eso de las falacias de argumentación es muy interesante y eso es en Apologética 2. Con respecto a lo del Papa, yo, y aquí lo que puedo es dar una opinión personal, puede ser no la más clara, no la más profunda, tal vez no la que queramos escuchar, pero es mi opinión personal, porque yo creo que ahí ya recurrimos a eso, a las opiniones personales. Yo creo que nuestro Papa, tenemos que recordar lo que le dice Cristo al Pedro, ¿no? El demonio pidió permiso para zarandearlos,
pero yo he orado al Padre por ti para que tu fe no desfallezca. Esta frase es la que me recuerda hoy. Cristo está orando por el Papa Francisco para que su fe no desfallezca. Pero el demonio literalmente ha pedido permiso para zarandear a la iglesia y lo está haciendo. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo dos cosas muy claras con base en este texto bíblico. Una, el demonio está zarandeando a la iglesia. Sí. Dos, Cristo ha orado al Padre por el Papa Francisco para que su fe no desfallezca. Entonces, la fe del Papa no va a desfallecer. Tengo esa fe, tengo esa convicción. Y el demonio está zarandeando a la iglesia, sí. ¿Qué tiene que hacer el Papa y qué no tiene que hacer el Papa? Yo creo que hay que tener mucho cuidado ahí porque nosotros no, al menos yo, y creo que ninguno acá, tenemos todas las aristas. Hay cosas que no sabemos que están pasando. No sabemos todo lo que está pasando. Entonces, yo también he pensado lo mismo que nuestra hermana Saskia. Créame que yo también lo he pensado y yo concuerdo con usted. O sea, ¿por qué no se hace algo más? O sea, la iglesia de Alemania hay que hacerle un estate quieto ya, ¿verdad? Yo lo pienso también personalmente. Pero si profundizamos, aquí hay muchas realidades y muchas cosas que no manejamos. Hay cosas que no sabemos que están pasando. Entonces, lo que queda en ese aspecto es, como les digo, el demonio está zarandeando a la iglesia y lo está haciendo. Eso también está en profecías de Fátima, o sea, y esto va a pasar y está pasando y va a seguir pasando. La batalla final será contra la familia, dicen las profecías de Fátima, y creo que está pasando, evidentemente. Pero me recuerdo también lo que dice Mateo capítulo 16, ¿no? Versículos 18, 19 y 20. Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia ¿verdad? Y el infierno no prevalecerá contra la iglesia, dice Mateo. El infierno no prevalecerá, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, el demonio está zarandeando la iglesia, pero al final la iglesia triunfará. Cristo triunfará y los que seamos fieles a Cristo estaremos con él. Entonces, esperar, hermano, orar mucho por el Papa. Él ha pedido mucho, queremos por él, orar mucho por él. No es fácil la situación en la que está, porque recordemos que también hay otras situaciones que están pasando en la iglesia, casos de pedofilia, de abusos sexuales, hay un problema de desfalco de dinero. Bueno, hay varios problemas que está enfrentando. El Papa tiene una situación muy problemática, ¿no? Porque el demonio está metido en la iglesia y la está zarandeando por varios flancos, no solo por Alemania. O sea, hay muchos flancos por los que está torturando y tratando de destruir a la iglesia, que no lo va a lograr, hermanos. Eso es algo muy importante porque es una promesa de Cristo. No lo va a lograr. Pero en ese zarandeo, pues se va a llevar a varias personas con él, ¿verdad? Eso es un hecho. Entonces, mantenerse firme, seguir predicando la verdad y orar por el Papa en ese sentido. Y esperar en Cristo. Recordemos que el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Esa fue la promesa en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Jesús se va, pero le dejó el Paráclito, ¿verdad? El Espíritu Santo guía a la iglesia y tenemos que confiar en el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que yo podría decirte. Y con respecto a lo tercero, sí, yo creo que lo que podemos hacer nosotros es, primero, desde nuestras comunidades, hermana. O sea, a mí me encantaría, créame que me encantaría estar en el Sínodo de Alemania participando y dar mi opinión, ¿verdad? Créame que lo haría y me encantaría. Pero yo creo que lo primero que debemos hacer es empezar a evangelizar valientes desde nuestras comunidades. Los pequeños esfuerzos son importantes. Y si hacemos muchos pequeños esfuerzos, se hace un gran esfuerzo, ¿no? Yo creo que lo primero es evangelizar desde nuestras comunidades.
Y eso es un trabajo que podemos hacer, ¿no? Desde nuestras trincheras. Y lo mismo, orar mucho. Creo que eso es lo que debemos hacer. Esto está pasando y va a pasar. Yo creo que Benedicto XVI también lo profetizó. Benedicto XVI dijo que la iglesia iba a reducirse. Benedicto XVI dijo que el relativismo estaba en la iglesia y que esto iba a afectar a la iglesia y que la iglesia se iba a hacer más pequeña. Y vamos a volver a los tiempos de antes, ¿no? Benedicto lo profetizó y es una persona con mucha sabiduría y creo que está pasando. Entonces no hay que asustarse. Lo que hay que hacer es mantenerse en el camino, en el sendero que Cristo nos mostró, porque al final ahí está la vida, ¿no? Camino, verdad y vida, ahí está. Mantenerse en esa verdad nosotros. Y esperar en el Señor lo que vaya sucediendo, porque lo que está pasando iba a pasar y va a seguir pasando. El reino de Cristo no es este, mi reino no es de este mundo, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, estamos en una situación muy complicada, la iglesia está dentro de una sociedad, está dentro de un mundo globalizado, ¿verdad? Y no escapa de él. Y este mundo globalizado está globalizando la ideología de género, está globalizando las políticas pro aborto, está globalizando los derechos humanos, entre comillas, y la iglesia está insertada en este mundo globalizado. Entonces, evidentemente, se va a permear. Y cuando tenemos gente que está falseada en su fe, pues más fácilmente. Entonces, es una realidad y tenemos que vivir con esto que estamos viviendo, pero siempre con la fe en el Señor, porque al final Él vencerá, ¿no? Hermano, Él vencerá, no, ya Él venció, el demonio está vencido. Entonces, mantenernos en Cristo, que es la victoria, ¿verdad? Estamos en el equipo ganador, es muy fácil así. Y mantenernos firmes ahí, hermana. Eso es lo que podría decirte y orar por el Papa, porque estamos en una situación complicada y confiar en lo que Cristo dijo, que iba a orar por él para que su fe no fallezca, confiar en lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia y en algún momento el Espíritu Santo va a actuar, eso tenemos que tener la plena fe, ¿verdad? Y a los que estuvieron, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, benditos de mi Padre, vengan, ¿verdad? Los que tuviste hambre, me diste de comer, los que, ¿verdad? Y aquellos que no quisieron seguir a Cristo, pues entonces apártense de aquí. Esa es la realidad, eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces mantengámonos en ese camino firme nosotros y trabajemos desde nuestras parroquias, que es donde podemos actuar y podemos tener mayor acción. Trabajemos sin miedo, evangelicemos, hablemos, ¿verdad? Eso es lo importante. Tal vez aquí un comentario de Hazel. Muchas gracias, hermana Saskia, por el comentario. Y créame que mucho de lo que compartís y tus preocupaciones son mías también. Pero yo me he reconfortado con lo que te he dicho, ¿no? Y orar mucho por el Papa. Hazel, sí, Hazel dice, si eso me ha pasado, uno dice algo que no lo entienden y al tiempo te dan la razón. Creo que Dios es quien se los hace entender. Claro, hay una premisa, hermana Hazel y hermanos, hay una premisa. La apologética es un absurdo que yo crea que yo voy a cambiar a alguien. Olvídese, si haces eso, estás pecando de soberbia. ¿Verdad? Yo soy un instrumento nada más. Y es el Espíritu Santo el que hará que con lo que yo diga esa persona cambie o no. O más adelante vaya a cambiar o no. Pero si va a cambiar no es por mí, es por acción del Espíritu Santo. Bien. No sé si alguien más o cerramos por acá. Muchas gracias, don Irwin. Sí, yo también, eso es lo que hago, ¿verdad? Pasar orando, en oración bastante, porque sí, es lo que nos sostiene, Y como decía hoy en la misa el Padre, pues la fe, la esperanza y la caridad, pues viene de arriba también, del cielo, ¿verdad? Por eso son teologales y todo eso hay que pedírselo a Dios. Uno tampoco puede cambiar sin el Espíritu Santo. Amén. Solo Amén. no se puede. Entonces,
seguimos adelante y de todo, pero yo pienso que sí debemos tratar de ver, sí, partícipes desde las parroquias, usted tiene toda la razón, desde las parroquias, pero tratar de ser partícipes en lo que podamos o en lo que se nos presente para seguir llevando la iglesia. Y claro, yo entiendo que el Papa tiene una posición muy difícil, lo que él carga sobre sí no es ni fácil de llevar y bueno, obviamente solo Dios le puede ayudar a hacerlo, pero sí, creo que debería tal vez de ejercer más su autoridad, o sea, la que él sí tiene, la que Jesús mismo le dio, porque sí la tiene. Nosotros no la tenemos, nosotros podemos orar, rezar y tratar de, por lo menos con la fe, ayudar, pero, pero sí, digamos, para nosotros no es posible arreglar esas situaciones, solo pidiéndole a Dios y que sea del mismo Dios que lo haga, pero sí, yo creo mucho que hay que rezar mucho por el Papa y sobre todo pedirle a Dios que le dé muchísima fortaleza, discernimiento, que la gente que lo esté rodeando también esté también ungida por el Espíritu Santo, porque no sabemos qué circunstancias hay ahí, porque a veces pareciera así como que está más de lado y no es así, porque él tiene toda autoridad que Jesús mismo se la dio. Entonces hay que seguir orando mucho y pidiéndole a Dios que nos dé la fortaleza también para seguir adelante en la iglesia y siempre seguir dentro de la iglesia, porque mucha gente pues no le gusta de todas estas situaciones que estamos pasando y nos pasa diciendo o remarcando los pecados de la iglesia y de ahí que se hacen todas las divisiones y que no quieren escuchar y que además de eso muchos se van de la iglesia. No, siempre hay que seguir adelante, pase lo que pase dentro de la iglesia, porque como usted mismo lo dijo y el propio Jesús lo dijo, va a prevalecer hasta el final, hasta que Él regrese. Entonces, y así va a ser, porque son sus palabras, se cumplen. Pero hay que tratar de seguir adelante y no desanimarse, pedir sobre todo ayuda al cielo, que es la única parte donde podemos obtener la ayuda, ¿verdad? Necesaria para seguir adelante, pero sí es muy importante seguir orando, tratar de poner algún granito de arena que uno pueda en donde esté. Y muchísimas gracias por la clase hoy, sumamente importante y sí es algo que vivimos día a día y sumamente importante tener bien claro cómo debe corregir uno, ¿verdad? Que a veces tampoco es tan fácil, en realidad es otra cosa que hay que pedirle a Dios, que a uno le ayude a corregir a los demás, primero a uno mismo y luego a los demás. Muchísimas gracias, Tomito. Bendiciones, muchas gracias a usted, hermana Saskia. Bueno, vamos cerrando entonces, mi hermanita Cindy, ¿verdad? Exacto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vos también. Entonces, bueno, para cerrar la clase, Irving, hoy vi que varios hermanos nos dejaron sus intenciones. Bueno, por los matrimonios, sus proyectos, por temas de salud y varias intenciones más que no sé si vos nos puedes regalar la última oración para terminar. Bueno, claro que sí. Gracias. Bueno, hermanos, pues por todas las intenciones que hoy pusieron acá en el chat, sigan poniendo sus intenciones. El Señor las escucha. Estamos en donde estén dos o más reunidos, ahí está el Señor. Y creo firmemente que aquí está el Señor con nosotros. Por todas las intenciones, Padre Santo, que están hoy puestas aquí en este chat, te pedimos de verdad que escuches las peticiones de tus hijos. Padre, tú que nos amas, papito, recuerda por la salud de Olga, madre de Adriana, por la salud de la garganta de Dinora, bendice a su familia, Padre Santo, por proyectos de don Carlos Rivera, por Cindy, ayuda a Cindy, a nuestra hermanita Cindy, que es la coordinadora, y a todos nosotros, hermanos,
Padre, bendícenos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, hoy, mañana y siempre. Amén y amén. Tal vez, Cindy, cerramos con un Padre Nuestro. ¿Nos regalas un Por Padre supuesto. Nuestro? Claro que sí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Hermanos, Bendiciones. buenas Dios los noches. bendiga. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias, descansen. Irving.